Buenos días, Jorge. Buenos días, Verónica. Espero también que estén bien ustedes. Bueno, sí, listo para compartir un poco de información, testimonios de la realidad que se vive en la Amazonía Norte del Ecuador, concretamente en Sucumbíos, Cantón Sucupindi. Pablo, primero quisiéramos iniciar la pregunta que usted nos puede explicar. ¿Cómo es la comunidad 18 de noviembre donde sucedieron estos hechos? ¿Quiénes viven ahí para la gente que no conoce la Amazonía? Claro, estas comunidades son bastante alejadas. Además, todas las expresiones que hemos visto en estos días bastante racistas, algunas además nos niegan esa posibilidad de conocer estos lugares de Ecuador. ¿Cómo es 18 de noviembre? Verónica, a ver, mire, la comunidad 18 de noviembre es una comunidad, yo diría que se formó hace más o menos entre 45 y 50 años atrás, con pobladores originarios de la provincia de Loja. De ahí justamente 18 de noviembre, si no me equivoco, es la fundación de Loja. ¿Sí? Entonces, es gente migrante en esos tiempos que ya tiene ahí su familia, compraron, tienen sus tierras, tienen sus fincas, es gente colona, migrante de esa provincia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también aquí? Que esa comunidad es vecina de otra comuna Shuar, comuna Shuar Yamanunca, ¿sí? Y también por ahí se pasa para llegar al territorio de la nación Siecopay o de los Secoyas y también para la nación Siona, que son otros pueblos indígenas que también están en el sector también, y también cercana a otras comunidades quichuas también, ¿no? Entonces aquí en Susufindi tenemos una composición, diría, de una diversidad étnico-cultural súper importante, súper linda, realmente es emocionante, porque veo una diversidad súper linda de población ecuatoriana. Y esa es una comunidad o una población que se dedica a la agricultura y de ahí también, perdón que empiece mi rechazo profundo a las personas que han ido estigmatizando a estas comunidades campesinas, que han ido poniendo calificativos racistas que excluyen. No, esta gente, justo en esta comunidad de noviembre, en el año anterior, por ejemplo, en un año hubieron 18 derrames de petróleo en su comunidad, derrames que no han sido reparados. Tienen estaciones de petróleo dentro de la comunidad, tienen una cantidad enorme de mecheros. El sistema de agua de la comunidad hace 2 años fue contaminado por Petroecuador y hasta ahora no se repara completamente. Tuvieron que la gente dejar de consumir el agua comunitaria, tienen ahí un poco para todas las familias, porque estaba con hidrocarburos. O sea, es una comunidad que se saca todos los días muchísima riqueza, muchísimo petróleo, y es una comunidad que vive en un nivel de extrema pobreza. Justamente entonces, en este contexto, lo ocurrido durante los varios días de movilización del paro nacional, hoy llevamos 17 días, conocemos que la Amazonía ecuatoriana en cada uno de sus territorios, desde el día número uno, se movilizó, no es algo reciente, de hecho con lo que nos está comentando estimado Pablo, sabemos que hay una constante movilización, asamblea, reuniones de las comunidades. ¿Qué pasó anteayer? ¿Qué pasó en esta zona para que se genere este conflicto? Usted estuvo presente, vimos algunos mensajes en redes sociales, justamente, luego la UDAP subió videos del actuar, del accionar de la fuerza pública. Conocemos que en las comunidades también interviene la fuerza militar. Esto es algo a veces que yo lo podría caracterizar como desproporcionado, porque no es lo mismo cuando vemos cómo se repelen las manifestaciones en Guayaquil, en Cuenca, en Quito. No. En la Amazonía ecuatoriana siempre está presente la fuerza militar. ¿Qué pasó entonces en esta zona, estimado Pablo? Mira, aquí hay que ver un poco el antecedente. Lo que ocurrió la madrugada de ayer no se originó netamente. La comunidad 18 de noviembre y la comuna Shuar Yamanunca fueron las dos únicas comunidades del cantón Susufindi que plegaron a la acción de resistencia desde el día 13 de junio. Después fueron sumándose otras comunidades también, pero fueron las dos que estuvieron desde el día 1 en esta acción de resistencia. El día, no me recuerdo si fue el 14 o 15 de junio, la comuna Shuar Yamanunca fue
digamos, agredida, sufrió un acto fuerte de represión de la fuerza pública, militares y policías, donde ellos estaban, me dicen, unas 15 mujeres y unos 10 hombres, y la fuerza pública quiso pasar por encima de ellos, también con, creo que camiones o tanqueros de combustible, ¿sí? La comunidad se defendió, al final la comunidad fue agredida y tendríamos como resultado 6 o 7 heridos, algunos de gravedad de la comunidad Shuar Yamanunca. También se reportaba que habían unos 10 heridos también de la fuerza pública. Sí, pero esa comunidad Shuar ya estuvo ese hecho violento de la fuerza pública en contra de ellos. Ahora, ¿qué ocurrió acá? Ya con ese antecedente y además el otro hecho que no hay que dejarlo de lado, ya se había publicado por todos los medios de comunicación nacional que el sistema de extracción de petróleo estaba en una crisis profunda, que el SOTE ya estaba prácticamente inoperativo y que el OCP también estaba entrando en cuestión de colapso porque no había extracción de petróleo y que el Estado necesitaba, como sea, reactivar ciertos yacimientos petroleros o pozos petroleros para evitar un colapso total del sistema petrolero. ¿Sí? Y ahí es el problema, porque obviamente la gente en la zona, el 18 de noviembre, que digo, los conozco, son todos gente buena, gente amable, es gente pacífica, es gente que rechaza la violencia, es una comunidad muy unida. Entonces estaban ellos alerta. Y ayer en la mañana, el día lunes, si no me equivoco, era creo que 27, no me equivoco, me corrigen la fecha si me equivoco, aquí a Susufindi aterrizaron, bueno, eran 2 helicópteros súper grandes del ejército que hicieron, no conté exactamente, pero calculo entre 10 y 12 viajes cada uno, venían llenos de militares y policías, ¿sí? Entonces la gente ya estaba advertida que llegaron un promedio de unos 400 elementos de la fuerza pública, ¿sí? Aquí a Susufindi. Y la gente decía, ok, si ha venido esta gente, la fuerza pública, es porque van a intentar desalojarnos, de donde estamos en los puestos de resistencia pacífica. La gente fue preparándose ya durante el día, estuvo muy tensa con eso, pues nos llamaban, habrá cómo evitar eso. Bueno, yo honestamente, les soy sincero, Jorge y Verónica, yo tenía esperanzas que el gobierno ecuatoriano use un poco su capacidad intelectual y haga un acto realmente, diría yo, serio. Si estaban en una negociación, que era muy posible que al siguiente día temprano se iba a resolver el asunto, o sea, no creo que sea posible que cometan una estupidez tan grande de enviar a reprimir a unas comunidades que están en resistencia estando a las puertas de una negociación. Yo creía que eso no iba a pasar, ¿sí? Pero con todo la gente estaba preocupada. Ya hacia la medianoche, más o menos, me envió un mensaje un colega abogado de otro colectivo, me dice, me acaban de enviar este mensaje de la comuna Yamanunca, Shuar. Y claro, el mensaje era, por favor, ayúdenos, nos van a atacar, más o menos en ese contexto, ¿sí? Yo le respondo, digo, mira, estoy solo aquí en casa, no tengo con quién ir y no quiero salir solo a las 12, 1 de la noche, de la madrugada ya, ¿sí? Con todo persuado a uno de mis hermanos, le digo que me acompañe y nos vamos. Yo llegué al sitio, a la 1:30 más o menos de la mañana. Había un convoy, o sea, habían habido 3 puestos de resistencia antes, ya los 3 lo habían superado, ya estaban en este último, que era el 18 de noviembre, ¿sí? Llegué ahí unos minutos, digo, las 1:30 o algo más o menos. Cuando llegué, no existía todavía ningún tipo de detonaciones. Escuchaba adelante, porque era más o menos más de 1 kilómetro de este convoy, eran 17 tanqueros, eran camiones, porque iban más o menos, dicen, unos 400 elementos de la fuerza pública. O sea, era una cola enorme de vehículos y de gente y maquinaria, todo esto que llevaban, ¿no? Yo quise pasar, un militar que me dijo, señor, ni un paso más. Le digo, mire, es que quiero pasar adelante. Me dice, no puede, da un paso más y lo disparo. Me dice así en esa palabra. Yo entonces, ok, retrocedo en el vehículo, lo estaciono en el lugar y me quedo allí. Pasan unos pocos minutos y empieza a escucharse las detonaciones en la parte delantera del convoy. Detonaciones que no paraban. Y después también atrás también estaba un grupo de jóvenes, de chicos también, de los puestos de resistencia que habían ido superando o pasando.
Habían hay unos, no sé, 60, 80 jóvenes y, bueno, personas mayores también. Y esto se empieza el cruce entre piedras y bombas, ¿sí? Y claro, era una cuestión, realmente era una batalla campal increíble, digo, yo he visto muchas de mis, casi 50 años he visto muchas batallas, pero como esta no había visto una de tanta bomba, tanta eh, balas y todo que había en el sector, ¿no? Eso duró, iban avanzando poco a poco, ¿sí? Pero eso duró más o menos de 2 horas y media a 3 horas de batalla, porque esto no paraba, o sea, no paraba por nada y se iban pasando, pero muy lentamente, porque la gente resistía y resistía y resistía, ¿sí? Ya después de 2 horas o 3 y media yo logro pasar, ¿sí? Y claro, delante, si estuvo delante un compañero mío que se llama Celso Moreta, que es comunicador comunitario de la Unión de Pecados por Texaco, y él es el que grabó todos estos videos que hemos ido subiendo, que tenemos muchos más todavía, que hoy subiré otros más todavía, ¿sí? Él tiene todas esas imágenes porque se puso a buen recaudo y tiene todas imágenes clarísimas, ¿sí? De qué pasó desde el minuto cero antes que empiece esta agresión de la fuerza pública en contra de las comunidades. Y aquí hay cosas importantes. Cuando yo logré pasar, y después que ya se fueron ellos, logré pasar, primero, está claro para mí que la gente estuvo en una reacción, en una resistencia pacífica durante 15 días, que no afectaron ni ofendieron a nadie, que daban paso a alimentación, gases, ambulancias, GLP, todo, sin ningún problema. Segundo, es gente pacífica que lo conozco hace, digo, más de 30 años, y sé que es gente honesta, trabajadora, que trabaja en el campo. ¿Sí? Tercero, ellos estuvieron allí y es la fuerza pública que llegó a persuadirlos, a hostigarlos y a hacer presión para que ellos den paso. Cuarto, es la fuerza pública que empezó los ataques, el bombardeo contra los campesinos e indígenas que estaban en el sector. O sea, de eso no tengo ninguna duda. Eso no tengo ninguna duda. Ahora, Pablo, digamos, coincidentemente después de lo sucedido ayer, en redes sociales se hicieron virales algunas fotografías de comuneros, no se sabe de dónde, de la Amazonía, y como todo aparentemente parece lo mismo, con, digamos, escopetas, aparentemente como grupos armados. Además, se ha levantado un discurso de que la Amazonía está secuestrando pozos petroleros, hay grupos armados, incluso el mismo, los comandantes de las Fuerzas Armadas, decían ayer, grupos armados irregulares al margen de la ley, que fueron los que finalmente atacaron al convoy militar. Como también un poco sin obviamente justificar lo sucedido el día de ayer, sobre todo la muerte de este militar, pero cómo entender además no sé, esta forma también de las comunidades de esta resistencia. Mire, a ver, yo de verdad que por lo que yo conozco aquí en la Amazonía, los 30 años que llevo acá, quien actúa al margen de la ley acá permanentemente son las empresas petroleras. Ellos actúan al margen de la ley, con los derrames de petróleo, con los mecheros, con el agua de formación, con el respeto a las comunidades, con la agresión a las comunidades. Si alguien actúa aquí al margen de la ley, son las empresas petroleras con la complicidad de muchos funcionarios del Estado ecuatoriano. De las comunidades que yo conozca, no. Sí. Y una cosa importante, yo tampoco vi un arma en ellos, por ejemplo. Arma de fuego me refiero. Sí vi, y lo he dicho, sí vi que tenían piedras y los compañeros indígenas tenían sus lanzas. Eso sí vi que tenían algunos allí. No me pregunten quiénes, porque ya era de noche y todo, pero vi que tenían este tipo de armas. Pero armas de fuego no le vi absolutamente a nadie, ¿sí? Ahora, ese video que ha circulado y fotos así, perdónenme, eso no es de acá. O sea, si uno mira un poquito nomás el entorno de este tipo de imágenes, eso no es de acá. O sea, aquí hay personas que quieren dañar la imagen de mucha gente que lucha por principios, por convicción. Y aquí algo más, Verónica y Jorge, que hay que entender muchas cosas que a veces al país le cuesta entender. La Amazonía ecuatoriana, donde se extrae petróleo por más de 55 años, como quiera, ¿sí? La Amazonía ecuatoriana en su conjunto es la región más pobre del Ecuador. Los cantones La Guaira, Susupini, Sachi y Coca, donde se extrae petróleo por más de 55 años también, que justamente en esta zona, están entre los cantones más pobres del Ecuador. Entonces, el nivel de pobreza que tenemos acá supera el 70%, y sobre todo en la parte rural. Hay que entender que aquí, por ejemplo, el costo de producción a los campesinos le cuesta cada vez más,
porque los insumos agrícolas, porque todo le ha subido para ellos, el transporte les cuesta mucho más, y su producto que saca al mercado le pagan menos. Entonces hay una asfixia constante al campesino. Solo así se puede, si se entiende eso, se puede explicar por qué la gente está 15 días, 18 días o 3 semanas en un paro en la vía pública, porque obviamente es que los han ido asfixiando tanto que no les queda otra opción. Y justamente, estimado Pablo, hoy llevamos el día número 17 de paro indefinido en Ecuador. La posibilidad de diálogo por esta acción se la tomó desde el gobierno nacional. El mismo presidente de la República lo toma como un hito para romper toda posibilidad de diálogo. Nos preocupa de sobremanera que pase en la Amazonía ecuatoriana. Veíamos lo que pasaba también en la ciudad de Puyo hace varios días, ¿no es cierto? Hay preocupación de la ciudadanía, de las comunidades, organizaciones. ¿Qué salida posible tú le ves a este conflicto que se está dando? Cerrada las puertas, la mesa de diálogo, porque las comunidades sabemos que van a continuar movilizadas a pesar justamente de estas acciones de amedrentamiento. Mire, Jorge, a ver, yo digo, siempre con todo el respeto del mundo a todas las opiniones divergentes que puedan haber, pero me parece a mí que el presidente de la República o el gobierno ecuatoriano en su conjunto jamás han querido hasta ahora tener una salida a este conflicto de forma negociada. Cuando estaban a punto de empezar a negociar, el presidente se enfermó con COVID. Un COVID bastante, al menos para la opinión pública y para mí, dudoso. Segundo, empiezan esa mesa de negociación y diálogo el día lunes. Perdónenme, pero a ninguna persona que con cierta capacidad de inteligencia, de análisis, se le va a ocurrir, estando a las puertas de una negociación, de una salida digna que beneficie a todo el país de este conflicto, a nadie que tenga inteligencia se le va a ocurrir enviar a reprimir a unas comunidades que están en resistencia por 15 días hasta ese momento, ¿sí? Y que sabe que tiene una reacción fuerte también de defensa, ellos también. Porque ya pasó con la comunidad Chuaryamanunca, que también estaban juntos todos la madrugada de ayer. Entonces, yo pienso que esa fue una excusa del gobierno ecuatoriano para romper el diálogo. O sea, no es lo que dice él después, es que fue planeado para romper el diálogo, provocar de esa forma para romper el diálogo. No había la intención, porque si había la intención, lo lógico era, espere unas horas más, se resuelve todo, el país gana y las vías quedaban libres. Pero hacer eso fue provocarlo para romper este proceso de diálogo. Y es que además, digamos, justamente antes de todos estos sucesos, los puntos que estaban en consideración sobre la mesa era el decreto 151 y el minero, los que abren la frontera extractiva justamente en estos territorios. Ahora se rompería totalmente esta posibilidad y los decretos continuarían entonces. Mire, yo, a ver, la solución, también preguntaba Jorge antes, ¿qué salida le vemos? Yo creo que el gobierno ecuatoriano debe reflexionar. O sea, el país está perdiendo mucho más. Pero aquí hay para mí, grandes errores. Al menos creo que yo veo como 5 errores gigantescos del gobierno ecuatoriano en el manejo de este conflicto. 1, haber encarcelado a Isa. 2, tomarse la Casa de la Cultura. 3, fomentar un racismo y estigmatización a la gente campesina e indígena. Causar un fraccionamiento del Ecuador. Yo he dicho siempre, yo no he visto tanto fraccionamiento, tanto odio entre unos contra otros como lo veo ahora en mi país. ¿Sí? 5, ordenar posiblemente una represión a comunidades que estaban en resistencia, estando a las puertas de un acuerdo final de este proceso. Para mí son errores grandes, si es que no tienen otro trasfondo posiblemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué salida hay? Una, que se retome el diálogo, que el gobierno reflexione y retomen el diálogo, porque las comunidades han sido claras. Las de aquí de Susufindi, yo me imaginé, yo como ayer después que pasó todo esto, vine a casa, estaba realmente cansado, quería descansar, pero no pude descansar cuando vi tanta desinformación en los medios, me tocó responder porque obviamente no podía dejar que se estigmatice, se criminalice mucho más a los compañeros campesinos, cuando yo sé que no tienen ellos la culpa de nada. ¿Sí? Entonces, no salí para nada, pero tarde me dice, no, la gente sigue ahí en resistencia. Pasó ese convoy de militares
y combustible para las empresas petroleras. La gente retomó la vía y está con mucho más fuerza que antes. O sea, la gente no va a ceder en esos casos, porque la gente está clarísima que lo que está en juego es su vida, es su futuro, es su dignidad. Entonces, sí le toca al gobierno ecuatoriano buscar una salida definitiva a este proceso, y eso es con una negociación clara, franca, que realmente resuelva los problemas sociales que tenemos, la injusticia social que tenemos en el país hace mucho tiempo ya. Finalmente, Pablo, a esta hora por reportes de Radio Sucumbíos sabemos que hay un desabastecimiento fuerte de gasolina, de gas en la provincia de Sucumbíos, a pesar de ser la fuente principal de estos recursos. ¿Cómo entender también este desabastecimiento? La cuestión es que la refinería está acá en Susufindi justamente, por eso es un punto conflictivo, porque de aquí sale el GLP, sale el gas, por ejemplo, hacia los demás cantones de la región amazónica, y también sale el poliducto que va hacia Quito, que sigue fluyendo con tranquilidad, según tengo entendido. ¿Sí? Pero claro, hoy las vías están tomadas acá, entonces si las vías están tomadas, evidentemente ya no fluye el combustible para gasolineras, pese a que se ha hecho un acuerdo para que los tanqueros que llevan a las gasolineras de servicios puedan transitar tranquilamente, pero con todos estos hechos de represión mayor que hay más restricción de la población también. Entonces, hay un desabastecimiento considerable. Entonces, yo espero que haya algo de sensatez y se busque una salida con dignidad, que el país gane y no se fomente más ese odio, ese fraccionamiento en esta sociedad ecuatoriana. Esperamos lo mismo también desde este medio comunitario. Estaremos atentos a lo que suceda finalmente en la Amazonía ecuatoriana. Le prestamos principal atención por ese estigma que se ha generado justamente en las comunidades campesinas e indígenas. Estaremos atentos a lo que suban también desde la UDAP y desde las diferentes organizaciones en sus redes sociales para reportarlo. Te queremos agradecer, Pablo, por esta conversación, estos testimonios necesarios justamente para el seguimiento de lo que ha sido en estos días del paro nacional. Muchas gracias, Pablo.